lanzaste al mar de cristal, entre la multitud, y en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Estar en esta ciudad y en esta casa es un privilegio y es una gran responsabilidad también, porque sé lo que Dios ha puesto en el corazón de su pastor y sé lo que Dios anhela y desea con cada una de sus vidas. Por eso siento mucho respeto esta mañana al poder estar delante de el Dios Todopoderoso primeramente, y delante de un pueblo que sé que está anhelante de poder oír la instrucción y el corazón del Señor, que es lo que nosotros realmente necesitamos: la guía, la dirección, el liderazgo del Espíritu de Dios por medio y a través de su palabra, que es lo que nuestras vidas realmente necesitan. Quiero que me acompañe por favor entonces al Evangelio de Jesús según Juan. Capítulo número 16. Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo número 16 y verso número 33, el último verso de ese capítulo. Dice la palabra del Señor en Juan 16, 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios está bendecida. Esta palabra que Jesús le da a sus discípulos desde el capítulo número 13 de este mismo evangelio
para irlos preparando sobre lo que iba a acontecer más adelante en la humanidad de Jesús de Nazaret, de ser llevado hasta el capítulo número 18 de este mismo texto y encontrarse en un tiempo humanamente hablando fuerte, difícil, complicado en la humanidad de Jesús, para después ser puesto en la cruz para demostrarnos y expresarnos la intensidad y la profundidad del amor que un Dios tan poderoso como nuestro Padre siente por cada una de nuestras vidas. Dios muchas veces no prueba a toda la gente, pero Dios a todos nos ama. Mire qué tan extraordinario esto. Dios no siempre a todos nos prueba, pero Dios a todos nos ama. Y la expresión de su amor, lo más poderoso, lo más intenso de su amor, ya nosotros lo hemos aprendido, está expresado en esa obra que Él hizo por nosotros en aquella cruz. No la cruz, sino la obra que se hizo en esa cruz. Y le está dando entonces el Señor palabras de ánimo a su pueblo. Estas palabras no solamente son para ellos, sino que se han venido perpetuando también para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, hasta el momento. O sea que es una palabra para todos nosotros. Lo importante es lograr, perdóneme esta expresión, es que no logro encontrar otra palabra, decodificar lo que está contenido allí en cada una de esas palabras tan extraordinarias en el verso 33 de Juan 16. El Señor le dijo a los suyos y en ellos a nosotros: estas cosas os he hablado para que en mí, en Él, Jesús, tengáis paz. Y esto es muy importante comprenderlo en tiempos tan difíciles que estamos atravesando nosotros. Hace unos días atrás, una noticia que impactó como muchas nuestras vidas en esta nación, un vuelo que sale de Medellín a Cartagena, de Latam, donde vimos lo difícil, lo complicado, los contratiempos que vivieron sus tripulantes y lo que se vivía al interior de ese vuelo. Los que hemos volado sabemos y entendemos que en esos momentos uno depende de Dios. Cuando nosotros pisamos esto, de alguna manera hay un vestigio de nuestra naturaleza, de nuestra fuerza, de alguna manera dependemos de nosotros. Pero cuando uno está por ahí arriba, es imposible depender de esta naturaleza humana. Allá 100% uno depende todo el tiempo de Dios. Y en ese contratiempo, entonces, cuando están entrevistando allí, después de que sucedió esto, de que gloria al Señor, Dios fue el que permitió que nada fuerte sucediera, empiezan los testimonios y escuchaba a un chico, un joven, sobre la entrevista, sobre lo que había vivido, lo que él experimentó allí, y hablaba de muchas cosas. Veía lógicamente el impacto de las personas, lo que estaba sucediendo y aconteciendo en cada vida. Y estas personas, unos empezaban a llamar a los familiares: allí tengo el carro, no olvide, allí tengo la plata, allí tengo un montón de circunstancias que uno entiende desde la parte humana, pero en un momento tan crítico, tan fuerte, aún se está evidenciando lo que está en el corazón del ser humano. Su confianza todavía en un momento tan crítico se encuentra no en el Señor, sino en las cosas que tiene, en las cosas que posee. Ese chico dijo, que me impactó, dijo: y por último nos acordamos de Dios. Y es lo que pasa, que por último el ser humano, por su naturaleza y por su diseño, se acuerda de Dios. Hace unos años, en una actividad que tuvimos en Cúcuta con un grupo de pastores allí, fui invitado por un amigo pastor en Bogotá, el pastor Jesús. Hicimos un vuelo de Cúcuta a Bogotá ya de regreso en la noche, y se veía que estaba cayendo, que venía una tormenta fuerte, a tal punto que cuando aterrizamos en Bogotá, la gente en Cúcuta llamó porque no creían que habíamos aterrizado, de lo fuerte que fue esto. Pero mientras estábamos dentro nosotros aterrizando en Bogotá, eso fue duro, fue muy fuerte la impresión que uno tiene allí, a tal punto que este pastor me abrazaba literal, cómo se sacudía este avión, y decía él duro en ese avión: sangre de Cristo, no me cubro con la sangre de Cristo, y me abrazaba, y todas esas maletas las veía uno casi como para caerse.
y Dios nos dio la alegría de poder aterrizar bien a nosotros. Juan 16:33 tiene una riqueza extraordinaria y profunda como toda la palabra, y aquí hay algo muy vital y fundamental. El Señor le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En otras palabras, no puede existir la paz de Dios que sabemos sobrepasa todo entendimiento fuera de lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. Es importante entonces, como pueblo de Dios, recordar, no olvidar lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. Cada momento que ustedes se reúnen como congregación, como cuerpo, cada momento que ustedes tienen sus tiempos de oración, de devocional, de lectura, meditación de la palabra, es importante retener, atesorar la palabra en el corazón que el Señor nos habla, porque esa palabra que el Señor nos habla es la que va a producir al interior del corazón de sus oyentes, de su pueblo, de su iglesia, esa paz que no hay nada ni nadie en esta tierra que la pueda dar. Lo único que puede generar paz en el corazón es cuando un pueblo no olvida las palabras que el Señor nos ha hablado a nosotros. Y cuando uno viene capítulos atrás, versículos atrás, se da cuenta que la línea que traza el Espíritu de Dios es esa: lo importante de recordar las palabras. Solamente para que podamos entrar en contexto, acompáñeme a Juan capítulo número 14, por favor, para que veamos algo del corazón del Señor. En el verso 25 de Juan capítulo número 14, el Señor dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Una vez más, el Señor está hablando de lo importante de lo que Él ha dicho. Estas cosas os he hablado aún estando con vosotros. O sea, las ha hablado el Señor para que nosotros no las olvidemos, para que cuando sucedan, como Él dijo, nosotros recordáramos qué era lo que estaba sucediendo y pasando y aconteciendo, y para que el corazón no se turbara o no dejáramos que el miedo y el terror guiara y dirigiera esa vida. Porque usted y yo no somos menos hijos de Dios cuando sentimos pánico, cuando sentimos terror, cuando sentimos miedo, cuando sentimos inseguridad. El daño allí es cuando ese tipo de impresiones y de sensaciones vienen a la vida del creyente y son ellas las que nos guían a nosotros. Y tomar decisiones siendo nosotros dirigidos por el temor y el miedo nos va a llevar a nosotros a cometer los más grandes errores de nuestras vidas. Por eso se necesita no olvidar las palabras que el Señor nos ha hablado a nosotros. Y en ese verso 25 se nos dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, no olviden lo que les estoy hablando. En Juan capítulo 15, el Señor dice en el verso número 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, el común denominador es las palabras que el Señor nos ha hablado a nosotros. Olvidar las palabras del Señor por nuestra naturaleza muchas veces es muy fácil. Nosotros hoy podemos, mientras estemos disertando en la palabra, recordar muchas cosas. El problema está cuando subamos esas escaleras y salgamos allá y enfrentemos el bullicio, el viento, todo lo externo. Ahí es donde se encuentra el problema. ¿Cuánto de lo que el Señor nos ha hablado a nosotros lo hemos atesorado o sencillamente lo hemos olvidado? No es lo bien que yo me sienta en un lugar. Esta semana, en una consejería que Dios nos permitía tener con una pareja en esta ciudad, le hablaba a este hombre sobre el asunto. No es lo bien que yo me sienta en un lugar, es qué está pasando con la palabra que yo estoy oyendo. Esto es lo que Dios quiere. Porque si nosotros nos reunimos porque nos sentimos bien, el riesgo que se corre es convertirnos en cristianos sensoriales. Y Dios no quiere cristianos sensoriales. Dios quiere un pueblo que sea dirigido por el poder y el liderazgo del Espíritu de la palabra del Señor. Esa palabra que nosotros no olvidamos va a producir al interior de tu corazón la paz que nosotros tanto necesitamos. La paz de Dios que sobrepasa ¿cuánto? Todo entendimiento. Pero no podemos olvidar entonces lo que el Señor nos está hablando y diciendo a nosotros. El verso 20 de Juan 15 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es más que su Señor. Ustedes siguen estudiando esto en su casita. En el capítulo 16, el primer verso dice: estas cosas os he
hablado para que no tengáis tropiezo. El verso número 4, la última parte después del punto dice: esto os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y en el verso 33 de Juan 16, el texto con el cual el Señor nos ha permitido a nosotros abrir este tiempo de palabra. La pregunta es: ¿cuánto de lo que el Señor nos ha hablado a nosotros, como su pueblo, como hijos, como casa, cuánto de esa palabra usted recuerda y tiene en el corazón? Cuando le digo de usted, voy yo de primero, ¿listo? Para que no se sienta incómodo. ¿Cuánto de lo que Dios nos ha hablado está en el corazón? Porque si nosotros somos, como dice el Señor en su palabra, oidores olvidadizos, vuelvo y le repito, subiendo estas escaleras, el viento, el ruido, el bullicio, el recordar nuevamente mi problema, mi circunstancia, mi dificultad, va a hacer que pierda lo que el Señor con tanto amor ha querido colocar e instalar en cada uno de nuestros corazones. No hay otra forma, no hay otra manera de que se establezca la paz de Dios que revela Él en su palabra para nosotros, si nosotros hemos olvidado lo que Él nos ha dicho. Entonces, mis amados, necesitamos orar y pedirle al Señor como pueblo de Dios que nos dé la alegría de atesorar esa palabra, de guardarla. El texto original dice de protegerla en el corazón, protegerla. Cada vez que se da la palabra de Dios, arriba de nuestra cabeza es un mundo espiritual. Y todo el trabajo del enemigo es que usted y yo olvidemos lo que se nos habló a nosotros. Y Dios quiere lo contrario, que nosotros no olvidemos lo que Él nos ha dicho, porque las palabras que Él nos ha hablado a nosotros son las que van a producir la paz que tanto nosotros necesitamos. Ahora la pregunta es: ¿necesitamos esa paz? ¿Cuánto? Total, absoluta. Esa paz viene entonces, según en este texto, es dependiendo de lo que nosotros estemos reteniendo del Señor, que no olvidemos lo que el Señor nos está ministrando y hablando por su palabra. Y como Dios es bueno, entonces nos hace entender que hay un mundo, que hay una realidad. Y dice: en el mundo van a tener aflicción. Pero mire cómo empezó: acuérdense de mis palabras para que tengan paz. Y le coloca un punto, y después de ese punto: pero en el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero dicen: confíen, yo he vencido eso que trae tanta turbulencia. Yo he vencido todo ese sistema que los quiere amedrentar, que los quiere arrinconar, que los quiere amilanar para que se sientan casi como nada frente a las circunstancias que uno vive. Dios está diciéndonos a nosotros, no nos está tapando una realidad. En el mundo, ¿qué es lo que hay? Aflicción. Pero ¿en quién encuentro paz? En las palabras que Él me ha hablado. En el mundo vamos a encontrar la turbación, la aflicción. Pero ¿qué hay detrás de la aflicción que puede llevar una vida y un corazón a acercarse al Señor o a endurecerse también? Según lo que esté en el corazón de esa persona, según lo que haya atesorado de la palabra del Señor. Si ha atesorado la palabra de Dios en el corazón, la aflicción solamente será una manera y una de las muchas formas empleadas por Dios, determinadas por el Señor, los escenarios de Dios para nosotros abrir más este corazón, forjar más esta vida. Dios quiere ver lo que está en el corazón, y cada imposibilidad nuestra es la oportunidad establecida por Dios para acercarme al corazón de Él. Cada imposibilidad debe de llevar una vida a confiar y a depender cada vez más y más del Señor. En lo que tú y yo nos sentimos imposibilitados es la manera establecida por Dios para acercarnos al corazón de Él, para yo poder confiar todo el tiempo en el Señor. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Dónde vamos a encontrar paz? En las palabras de Él. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo? Aflicción. Pero ¿qué nos dijo el Señor? Confíen. Yo he vencido este mundo, yo he vencido este sistema. O sea, la manera que el Señor muestra en su palabra para confiar está centrada y basada en lo que ustedes durante tantos años han aprendido a través de la instrucción que Dios les da
a través de su pastor y de todo el equipo pastoral y de los colaboradores. Yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco. Y yo no puedo conocer a alguien con el cual yo no me relaciono. O sea, usted y yo necesitamos tomar una decisión y no cualquier decisión. No le exagero, una pizca. Esto es muy serio, más serio de lo que nosotros mismos nos imaginamos y pensamos. ¿Cómo se puede confiar? Conociendo al Señor. Pero ¿cómo puedo conocerlo si yo no me relaciono? Entonces Dios emplea circunstancias, permite circunstancias en nuestras vidas para llevarnos al propósito eterno de Él. Que seamos una expresión de la medida de su Hijo Jesucristo sobre la faz de la tierra, para que en lo que estemos enfrentando, viviendo y atravesando, el Hijo de Dios sea enteramente revelado, manifestado, expresado, y todas las circunstancias entonces pasen a otro plano y nosotros cumplamos con lo que el Señor ha establecido para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué y para qué entonces nosotros recordar y atesorar las palabras del Señor? Porque Jesús dijo algo muy extraordinario en la palabra. En ese mismo Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo 6, en el verso 63, el Señor dijo algo que nosotros conocemos, que es muy, muy extraordinario del corazón de Dios. Juan capítulo 6, verso número 63, dijo el Señor: el Espíritu es el que da vida. ¿La carne aprovecha? ¿Qué dice la palabra? Para nada aprovecha. Dice el Señor en su palabra: las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Entonces, ¿por qué el Señor nos recuerda a nosotros hoy lo importante de atesorar su palabra? Porque las palabras que el Señor nos habla a nosotros, en nosotros son espíritu y en nosotros son vida. Cuando Dios sopló aliento de vida en aquel hombre en Génesis capítulo 2 verso 7, la expresión no es literal cuando dice que sopló, o sea, no fue esto. El texto original realmente habla de que Dios le habló al hombre. O sea, Dios le habló al hombre y el hombre fue un ser viviente. Lo que se introdujo en el hombre fue espíritu y fue vida de la naturaleza del Señor. Dios nunca ha querido que nosotros lo escuchemos fuera de nosotros. El hombre en el jardín del Edén escuchaba la voz del Señor en el huerto, o sea, fuera del hombre. Dios le puso el árbol de vida que representa la vida de Cristo para que él dejara de oír la voz del Señor fuera de él, y al alimentarse del árbol de vida que representa a Cristo, el hombre pudiera escuchar la voz de su Creador, ya no fuera de él, sino dentro de él. Dios hablándolo, Dios gobernándolo, Dios dirigiéndolo, Dios llevándolo. Y este sigue siendo el deseo de Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios fue derramado a nuestras vidas y por la fe nosotros lo recibimos. Ahora Dios nos habla a nosotros no desde fuera, sino de dentro, desde dentro. Por eso lo importante de atesorar su palabra, de guardar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que experimentemos esa paz en cada circunstancia, en cada momento difícil, en cada momento de adversidad. El Señor está diciendo allí que la carne para nada aprovecha. Las palabras que Él nos dice a nosotros, que nos habla a nosotros, son espíritu y son vida. Y eso tiene que estarle hablando al pueblo del Señor, como Dios quiso que el nombre del árbol de vida le hablara al primer hombre, pero no lo hizo. Usted ya sabe la decisión que este hombre tomó. Su espíritu fue violentado y ahora este ser que ha sido creado por Dios para que lo dirija su espíritu, ahora se convierte en un ser totalmente sensorial, almático. Y nadie en el alma puede realmente conocer quién es Dios. Nadie. El alma es chica, corta, para yo poder cumplir con las demandas del Señor. Por eso Dios manifiesta su amor desde siempre, desde la eternidad, desde luego. Pero en el tiempo nos muestra la intención de su corazón. Y es Dios quien viene en busca del hombre. Y el deseo de Dios es atraerlo a sí mismo, producir en el hombre
traerle el orden del Señor, el diseño de Dios al ser humano para que el ser humano camine como Dios ha deseado. Y de manera legal, esto ya hace un tiempo lo habíamos hablado, el Señor presenta la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz es la manera legal de Dios para que nosotros sigamos caminando conforme al propósito eterno del Señor revelado en Efesios 3:11. El propósito eterno de Dios es que usted y yo una vez más seamos la expresión de la medida del Hijo de Dios sobre la faz de la tierra. O sea, que lo podamos mostrar en todo lo que hacemos, lo que hablamos, donde trabajamos, cómo nos relacionamos, nuestros negocios, la manera como tratamos a las personas, cómo somos un testimonio de vida, donde estudiamos, donde trabajamos. En todo tiempo y en todo momento, la gente necesita ver en nosotros la medida del Hijo de Dios. Las palabras que el Señor nos habla a nosotros deben de producir en el creyente esa paz. Esa palabra paz que empleó Jesús o el Espíritu del Señor allí en Juan 16:33 es diferente a la palabra paz que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Esa palabra paz en el Antiguo Testamento es la palabra shalom, que habla de alguna manera de un descanso, de un reposo. Pero la palabra paz en el capítulo 16 de Juan 33 es diferente en el texto griego. La palabra es eirene. Eirene es entrelazado juntamente con Jesús. No es posible tener la paz de Dios en nosotros cuando estamos desconectados. La paz de Dios solamente viene como producto de estar entrelazados con el Señor. Eirene. Esto es lo que el Señor quiere. Estas palabras os he hablado para que ni tengáis eirene, es el texto original. Eirene, ¿qué significa? Entrelazado, mezclado juntamente con Jesús. Las palabras que el Señor nos habla a nosotros nos van a llevar a estar cada vez más entrelazados, corazón a corazón con el Señor. Las palabras que yo pierdo del Señor, que olvido, van desconectándome a mí en una relación con el Señor. Y cuando voy siendo desconectado de esa relación, entonces empiezo a ver lo hermoso de Dios, lo eterno y lo espiritual, como algo superficial. O sea, me da lo mismo si me reúno o no me reúno. Me da lo mismo si medito en la palabra o no medito en la palabra. Me da lo mismo si me congrego o no me congrego. Pero cuando una persona está reteniendo la palabra, atesorando la palabra que Dios habla al interior del corazón, ese corazón con el corazón del Señor se va entrelazando cada vez más, cada vez mayor. Y ahí es donde el Señor produce esa paz que tanto nosotros, su pueblo, sus hijos, necesitamos. Esa paz que el Señor revela en su palabra solamente viene como producto de recordar y atesorar su palabra. Entonces la pregunta es: ¿cuántos corazones esta mañana en paz o en turbación? Si mi corazón está turbado, es producto de una sola cosa: he perdido de alguna manera relación con el Señor. Su palabra, aunque la he escuchado, su palabra no ha hallado cabida dentro de mí porque hay otras cosas que están allí. Eso lo vamos a ver ahora. Hay algo que está allí que siento que es más importante y está por encima de lo que Dios me dice. La palabra solamente causa impacto en momentos como estos. Pero cuando enfrentamos una realidad, la palabra de alguna manera es disipada, sale. Empleando la parábola del Señor en Mateo 13 del sembrador, es de corta duración. O sea, no tiene allí nada en el corazón para que el Señor empiece a hacer lo que Él desea. Y como es corta, entonces la persona sigue caminando sobre la faz de la tierra tan natural. Y cualquier cosa lo sacude, cualquier cosa lo estremece, cualquier cosa lo arrincona, cualquier cosa lo saca de lo que Dios desea y de lo que Dios quiere. Y lo amilana y lo arrincona y lo hace, sin exagerar, casi que borrarlo del mapa. Le hace entender que es una persona que no tiene un destino y que no tiene un propósito, cuando lo contrario es que todos nosotros, los que estamos esta mañana en este lugar, fuimos creados con un propósito, y el propósito de Dios es ser
la expresión de la medida de su Hijo Jesucristo sobre la faz de la tierra. Esto es lo que el Señor quiere, mis amados. Ahora, ¿qué dijo el Señor a los antiguos referente a esto de confiar y de esa paz? El Señor le habló al profeta Isaías algo muy interesante, y este es un texto conocido por el pueblo de Dios. Isaías capítulo número 26, verso número 3. Mire lo que dice: tú, Dios nuestro Señor, guardarás. ¿En qué? Mire que no dice en paz, sino en completa paz, en paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, que dice, persevera. Esto nos toca a nosotros. Dice, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, la palabra no se ha olvidado, la palabra no se ha soltado, la palabra la tengo en el corazón. Tengo el problema, tengo el conflicto, tengo las circunstancias difíciles, porque paz no significa que no vayamos a tener circunstancias difíciles, momentos incómodos, insípidos. La paz que produce el Señor viene como producto de esto, de guardar, de proteger en el corazón, de perseverar en lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. Por cuanto en ti ha confiado, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el Señor ha confiado. Esta disposición constante de confianza en el Señor, en que se establezca esta paz del versículo número 3, tiene la particularidad de que no haya en nosotros, en esta confianza, queda excluida. Escúcheme esto: de cada una de nuestras vidas, la doblez de ánimo y la sensación de servirle nosotros a dos señores. Escúcheme esto, que esto es importante. Una persona que no confía en Dios, producto de no guardar la palabra en el corazón, esa persona es, como dijo el Señor a través de Santiago en el capítulo 1, del verso 6 al 8, es como una onda que va de un lado a otro. Y el Señor dijo en ese texto que el hombre de doble ánimo es inconstante en cuantos, en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque esa es una persona que ha oído mucha palabra, pero no ha perseverado en lo que el Señor le ha hablado. Tiene información, y la información no trae transformación. Lo único que trae transformación es la palabra revelada de Dios a una vida. Y en el pueblo del Señor hay mucha gente con mucha información, pero con poca revelación. Por eso no hay corazones transformados. Hay corazones, sabe versículos, sube frases bonitas a las redes, pegarlas en el carro, qué sé yo. ¿Y está mal en sí mismo? No. Pero eso nada sirve si yo no las tengo atesoradas en mi corazón, si no las tengo como un sello, si no están como frontales, como el Señor lo habló, si no las he olvidado, como el Señor le dijo a los antiguos: cuídate de no olvidarte de lo que el Señor te ha dicho. Estoy parafraseando ese texto en Deuteronomio, porque Dios quiere que nosotros entendamos que vamos a ser guardados en completa paz, iglesia, solamente cuando podemos perseverar en el Señor. La palabra perseverar es firmemente continuar. Que no veo esto, que no siento, no es un sentir, es que está sucediendo en mi corazón. No es algo sensorial, es que está pasando con lo que yo estoy recibiendo. ¿Qué sucedió con la palabra el miércoles? Los miércoles, sí. Los miércoles. ¿Qué pasó con esa palabra el miércoles acá? ¿Qué va a pasar con la palabra que hoy Dios nos está permitiendo? ¿Qué va a pasar con sus tiempos de oración, de devocional? ¿Qué va a suceder? Ayer, haciendo un devocional con mi esposa que hacemos diario, el Señor nos bendecía tanto con lo que oíamos, con lo que escuchábamos.
Y qué bueno es poder atesorar eso que nosotros oímos, porque es lo que va a permitir que la paz que revela el Señor en su palabra esté en nosotros, y nosotros poder ser un testimonio de la vida del Señor en medio de una generación perversa, hostil, que no confía, complicada, difícil. La gente va a ver, estos son diferentes, este profesional es diferente, este estudiante es diferente, este esposo es diferente, esta esposa es diferente, este servidor es diferente, este colaborador es diferente, este grupo es diferente, colaboradores diferentes. Eso tienen que estarlo viendo en nosotros. Si no lo están viendo en nosotros, tenemos mucha información, y una vez más, la información no transforma. La palabra revelada sí, una palabra que ilumina el Espíritu de Dios, esta palabra que ya está revelada, no una revelación nueva, no, esta que está aquí, esta que abrimos, la ilumina el Espíritu, lo que ya está revelado, y produce una transformación en nuestras vidas. En otras palabras, una persona que dice que está oyendo a Dios no puede seguir siendo la misma persona. No, Dios me habló y Dios me dijo, pero sigue siendo la misma persona. No, Dios me dijo algo, pero sigue siendo la misma persona. O sea, eso no es coherente. El Señor dijo a Isaías: tú guardarás, el Señor, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces les decía, una persona que no confía en Dios porque no tiene relación con el Señor, que ha venido perdiendo la palabra de Dios en el corazón, esa persona se convierte en una persona de doble ánimo. Y en todos estos años uno ve esto dentro del pueblo de Dios. Hay gente que en el momento uno los ve casi como con una fe inquebrantable y de todo, pero vuelvo y digo, estoy usando aquí porque estoy viendo las escaleritas aquí, fácil. Subimos allí y ya no sucedió nada. Pero no solamente eso, una persona que no confía en Dios, producto de no relacionarse con el Señor, de desconectarse de Dios, esa persona corre el riesgo a lo que Jesús dijo en su palabra por allá en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte: nadie puede servirle a dos señores. Cuando no confiamos en esa paz y olvidamos las palabras que el Señor nos ha hablado a nosotros, somos la onda del mar que va de un lado para otro. Pero no solamente eso, sino que se corre el riesgo de que nos agrade lo de este sistema, pero también nos agrada lo del Señor. Y eso nos va convirtiendo a nosotros, como dijo el Señor a través del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea, en una iglesia ¿cómo? Tibia, ¿sí o no? Tibia, ¿sí? Cristianos superficiales, carnales, que sabemos muchas cosas de Dios, pero no las podemos vivir. Y por eso la oración del apóstol Pablo por allá en los Colosenses, en el capítulo 1, era de orar por esa iglesia para que el Señor les diera sabiduría e inteligencia espiritual. Y escuche esto: sabiduría espiritual es la capacidad que da el Espíritu de Dios de ordenar, no solamente en la mente, sino en el corazón, los principios bíblicos. Eso es sabiduría espiritual. Pero inteligencia espiritual es aplicar esos principios a la vida diaria de nosotros. Sabiduría espiritual es no llevar la palabra. Voy a emplear algo que les decía hoy que había escuchado en Cúcuta cuando estuve allá, de un predicador de Argentina. Él decía la mente bolsa. O sea, usted puede tener la mente bolsa o una mente tipo biblioteca. La mente bolsa es donde usted acumula sermones, 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 sermones. Cuando está en la circunstancia difícil, no sabe dónde está esa palabra, la perdió. Tiene un montón de cosas allá. Pero la mente biblioteca es la que usted está viviendo y yo, lo que estemos viviendo, y usted ya sabe a dónde ir. Esta palabra Dios me la dio, no la olvidó.
se acordó de ella. Y la palabra que usted recuerda de Dios, que se acuerda de esa palabra, que tuvo peso en su corazón, le va a producir a usted en ese momento, sea cual sea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor. ¿Te das cuenta? El problema está, el conflicto está, pero en medio del conflicto estoy experimentando lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y de eso se trata. Entonces podríamos decir, y vuelvo y digo, esto no es mío, esto lo escuché yo por allá. ¿Qué tipo de mente tenemos nosotros? ¿Mente como bolsa o una mente tipo biblioteca? Y dependiendo de eso, entonces vamos siendo introducidos por el Espíritu de Dios en la enseñanza que Dios nos está permitiendo a nosotros. El hombre o la mujer que no confía en Dios, producto de romper, de soltar relación íntima con el Señor, se convierte en una onda de un lado para otro. Pero también se convierte en una persona que le sirve a todo, o sea, a todo le agrada. Coloca al Señor al mismo nivel. ¿Sí? Lo coloca, no logra marcar la diferencia. El Señor fue claro en el Sermón del Monte en Mateo capítulo número 6, verso 24. Nadie puede servir a dos señores, porque ¿qué va a suceder? Va a agradar al uno y va a aborrecer al otro. Y eso es lo que le ha sucedido a la iglesia del Señor más de 18 siglos. Nosotros estamos caminando sobre la faz de la tierra con información, con versículos muy bonitos, nos los aprendemos de memoria, pero sin un efecto de transformación al interior del corazón. Cuando le hablo de la iglesia, le hablo de la iglesia en general, global. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos hoy meditar en cuánto de lo que se nos ha hablado a nosotros, que yo sé que en esta casa el Señor ha hablado todo el tiempo por la palabra, cuánto de esa palabra nosotros hemos metido no en la bolsa, sino en la mente, biblioteca. Tengo problema con mi esposo, con mi esposa. Ah, Señor, pero tú me hablaste a mí algo. Tengo problema con mis hijos. Bueno, Señor, voy allí. Pero frente a los problemas y a las circunstancias, todo nos coge a nosotros, nos arrincona, nos sacude y muchas veces nos aparta de lo que Dios desea, de poder entrar nosotros allí. Dios desea que nuestras vidas estén cimentadas todo el tiempo en Él, en su palabra. No va a haber forma y no va a haber manera de que experimentemos esa paz. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Ustedes ya saben y conocen que esta carta se está escribiendo desde la prisión en Roma. Colosenses, Filemón, Filipenses, son cartas que fueron escritas en un escenario no adecuado humanamente hablando. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en esos escenarios? O en ese escenario en particular en la vida del apóstol Pablo. Sucedió que lo que estaba allí, Dios lo transformó. Y cuando uno lee estos textos que ya vamos a ver, casi que Pablo le está diciendo a sus oyentes: vengan a vivir aquí conmigo. Pero no en esa cárcel, porque nadie sensatamente quiere ir a vivir a una cárcel. Pablo está diciendo es: vengan y vivan la paz que yo estoy viviendo donde yo me encuentro. ¿Dónde se encontraba? En una prisión. Y estando allá, en el verso 4 del capítulo 4, el Espíritu dice: regocijaos en el Señor. ¿Cada cuánto? Siempre. Otra vez digo regocijaos. Imagínate. Le hago una pregunta. Mire dónde se encuentra el apóstol Pablo. ¿Ve usted, siente usted el corazón turbado del apóstol o lo siente en completa paz? En completa paz. ¿Por qué? Porque las palabras que él oyó de su Señor, ya no de Jesús de Nazaret, como lo escucharon todos los otros discípulos,
Pablo está escuchando son las palabras del Cristo glorificado y resucitado, Hechos 9, de los apóstoles. Él no se encontró con Jesús el hijo de José y de María, con el carpintero ni con el pescador de Galilea. Pablo se encontró con Jesucristo, Dios mismo resucitado y glorificado. Ese Dios le habló a Pablo y Pablo guardó esas palabras en el corazón y ahora se encuentra en Roma, prisionero por la causa de Cristo, del evangelio de la verdad, como dice Colosenses 1:5, la palabra de la verdadera del evangelio. Y está casi que diciéndole a sus oyentes: los invito a que vengan aquí a vivir conmigo. Y una vez más digo, no en esa prisión, sino en el ambiente, en el escenario que Dios le está permitiendo a él, la paz de Dios, esa paz gloriosa, esa paz extraordinaria. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y después del punto dice: el Señor está cerca. Y no está hablando de la segunda venida del Señor, está hablando de que Dios está con él en esa prisión y por eso la paz de Dios lo está gobernando a él. Todos aquellos que estamos teniendo una relación personal íntima con el Señor, todo lo que nos va sucediendo a nosotros tiene una trascendencia 100% espiritual. O sea, Dios lo va a tornar, como dijo en su palabra, al fin de cuentas para nuestro bien. Como lo dijo el Señor en Romanos 8. Y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayuda ¿para qué? Para bien. Ese es un texto complicado. El texto original dice: todas las cosas, todas las personas y todas las circunstancias. O sea, para un hijo de Dios, todo lo que el Señor nos va permitiendo a nosotros, las circunstancias, las personas y las cosas, nos va a ayudar para nuestro bien. Y es como cuando usted quiere hacer una torta y esa torta tiene una serie de ingredientes. Cada ingrediente de esa torta por separado es complicado, ¿sí? Aquí está nuestro chef, ¿sí? Sabe que es una gran verdad y si no, me corrige, levanta la mano y me corrige, hermano. Pero cuando usted une todos esos ingredientes, vimos que cada uno de ellos sirvieron para nuestro bien. Cada uno por separado, usted, no sé, sal, una cosa así, azúcar, todo eso. Pero cuando usted une todo eso y participa ya del producto, eso que inicialmente le podría a usted hacer daño, ahora le está causando un bien a usted. Yo hace 8 días me comí una torta casera aquí, pero no, bueno, no toda una torta, un pedazo de una torta, ¿no? Y qué regalo, porque es lo que el Señor quiere. Y cuando uno está recordando las palabras que el Señor nos ha hablado, el Señor dijo en su palabra también en el verso 6 de Filipenses 4: por nada estéis, ¿cómo? Afanosos. Qué tan tremendo, y en este tiempo sí que es complicado, ¿no? El texto original dice preocupados. Por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene el texto que queríamos encontrarnos. ¿Y la paz de quién? De Dios. ¿Recuerda Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mire lo que dice: guardará. El texto original dice protegerá. Protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cada vez que nosotros venimos a la mente biblioteca y recordamos las palabras que el Señor nos ha hablado, la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar
nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Escúcheme, Dios pudo haber evitado tantas cosas en tantas personas en la Biblia. Dios pudo haber evitado una cárcel a José. Dios pudo haberle evitado a Daniel estar en el foso de los leones. Dios le pudo haber evitado a los 3 jóvenes hebreos estar en el horno de fuego. Dios pudo haberle evitado a Jeremías estar en una mazmorra. Dios pudo haberle evitado al apóstol Pablo no solamente estar en la cárcel, sino experimentar casi 3 naufragios. Dios pudo haberle evitado a usted y a mí tantas cosas, pero ¿sabe por qué no lo hizo? No porque el Señor esté desentendido de ti, sino porque el Señor quiere que ahí donde nosotros estamos viviendo experimentemos la paz de Dios, que sobrepasa ¿cuánto? Todo entendimiento. Usted y yo nunca sabremos que Dios es todo lo que necesito hasta que Él sea todo lo que tengo. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengo. ¿Cuántos dicen amén? Esas son frases que van quedando como, ¿dónde va a caer? ¿En la bolsa o en la biblioteca? Y ahí está el enemigo. No, métala aquí en esta bolsa. Ay, meta ahí. Y le pasan a uno la bolsa como cuando termina uno de comer, ¿sí? La torta y le van pasando uno con la bolsa. ¿Y uno qué hace? Y así es en el mundo espiritual. Y usted tiene que estar atento y atenta a que lo que Dios nos da no lo eche en la bolsa, sino que lo guarde en su biblioteca. Su espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Nunca sabremos que Dios es todo lo que necesitamos si Dios no es todo lo que yo tengo, la razón de ser de mi vida, la pasión de mi ser, por el cual mi corazón gime y pregunta, anhela estar, desea pasar la mayor parte de tiempo. Cuando todo es color de rosa, uno habla de Dios, uno manda mensajes, uno manda canciones, uno quiere imitarlo, uno coloca avisos, pero solo en la aflicción es donde Dios es conocido. ¿Qué misterio hay detrás del dolor y de la aflicción que puede convertir una vida, número 1, en un duro de corazón, o número 2, en un testimonio vivo de la expresión de la medida de Cristo sobre la faz de la tierra? Esto es extraordinario. Por eso nosotros necesitamos es considerar cuánto de lo que Dios me ha hablado está hoy en mi corazón. ¿Cuánto está allí? De Dios, del Señor. ¿Cuánto quedó en la mente, biblioteca? ¿Cuánto quedó en mi corazón? ¿Cuánto de esa palabra ha generado paz en mi corazón? ¿O soy un creyente de doble ánimo? ¿O soy un creyente que le sirve a 2 señores? Y no puedo ser un reto para esta ciudad ni para esta generación. Y no puedo marcar la diferencia. Y todo lo que hago lo hago en mis fuerzas y en mi humanidad. Jesús le dijo a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos. Jesús en ellos a nosotros nos está diciendo: estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo nosotros vamos a tener aflicciones. Este no es el evangelio de nómbralo, reclámalo, písalo, visualízalo. Este es el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor, que nos dijo a nosotros que allá afuera nos vamos a encontrar con aflicción, con turbación, pero que nos promete a nosotros que cuando estamos dentro en Él, escuchando la voz dentro de nosotros, Él promete paz de Él, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Que el problema puede estar, pero estoy caminando en pos de lo que el Señor quiere, de lo que Él anhela y de lo que Él desea con cada uno de nosotros. Dios
tiene el poder. Dios en su gracia y en su misericordia de poder transformar una vida y convertirla en un testimonio grande y contundente en esta tierra tan ávida, tan urgida y tan necesitada del Señor como nuestra tierra, como nuestra nación. Dios quiere un pueblo que aprenda a confiar en Él. Dios anhela un pueblo que pueda colocar toda su atención, su confianza y su mirada en el Señor. Mire todo lo que Dios nos ha hablado a nosotros hoy. Dios nos dijo hoy en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dijo a nosotros, Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor nos dijo hoy en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. El Señor nos dijo en Filipenses 4, del 4 en adelante: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. La paz de Dios protegerá nuestros corazones, que es donde el enemigo quiere robar la palabra. La paz de Dios protegerá tu corazón, lo convertirá en un fortín, en un huerto de Edén, en una tierra deseable y codiciable. Lo cuidará de que vengan otro tipo de cosas allí y que lo mezclen. Todos aquellos que confiamos en el Señor, que nos relacionamos con Dios, que lo vamos aprendiendo a conocer a través de una relación íntima, personal, la lectura, la meditación, la predicación de la palabra. Todos aquellos que vamos recibiendo esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dijo: voy a protegerles el corazón y voy a protegerles los pensamientos. Ya no tendrán una mente de bolsa, sino una mente de biblioteca. Y se los voy a proteger, mire lo que dijo, en Cristo Jesús. Vuestra mente y vuestros pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. Usted no está solo ni sola. Usted lo tiene a Él. Usted fue llamado por Dios para que sea parte de este pueblo tan precioso que el Señor está forjando. Usted es una persona con un llamado, escúcheme, no pequeño sino grande. Dios no hizo al hombre porque él estaba solo, porque él se sentía solo. Dios hizo al hombre porque Dios quiere que el ser humano lo conozca a Él, y por eso le improntó su imagen. Y lo único que porta la imagen de Dios en la creación somos cada uno de nosotros. En esa imagen Dios quiere que nosotros podamos ser la expresión de la medida del Hijo de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios que no se ve, Colosenses 1:15. Pero la iglesia es la imagen visible del Cristo que el mundo desconoce. Usted y yo fuimos llamados por Dios para hacer un testimonio de vida sobre la faz de la tierra, para hacer una expresión de Él en tiempo real. El Señor dijo que Él guardaría en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, por cuanto ese corazón ha confiado. Y usted sigue leyendo ese versículo 4 y dice: confiad en la roca de las eternidades, es que dice el texto original, en Cristo. Todo el que esté parado en Cristo, Él dijo, vendrán las corrientes, vendrán las lluvias, vendrán los vientos, pero yo haré, Cristo, que todo esté firme, todo esté allí, todo esté fuerte, sostenido, provisto por Dios. Esto es lo que el Señor desea. Y cuando usted venga delante de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4,
No solamente venga a pedirles cosas al Señor. Vuestro Padre sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Mire que no le estoy diciendo que no le pida, solo que no solamente sea su oración esa. El Padre, cuando quiere darle algo a alguien, no le quiere dar solamente de lo que Él tiene, sino de lo que Él es. Y Dios, dijo el Señor en Isaías 9, es príncipe de paz. Y esa paz es la que debe de estar gobernando nuestras vidas y nuestros corazones. Debe estar siendo nuestros corazones llenos con esa paz gloriosa y esa paz maravillosa. Esa paz que gobierna un corazón. Esa es una paz indestructible si la gobierna el corazón. Si esa paz no me gobierna a mí, a usted se va a angustiar cuando el loro deje de cantar, y lo va a sacar, lo va a borrar. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, absolutamente todo. Y esa paz va a proteger tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. Va a ser del corazón tuyo y mío un jardín de Edén, un huerto cerrado solamente para oír la voz del Señor. Solamente. No será un jardín abierto para que entren amantes, pensamientos perversos, cosas inicuas, cosas que no son. Ese corazón se convertirá en un jardín de Edén, de deleite, de placer. Nunca sabremos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Él no sea el todo de nuestras vidas. Si Él es el todo de nuestras vidas, o si usted quisiera que Él fuera el todo de su vida, quiero invitarle en esta mañana que se ponga sobre sus pies y que esta palabra halle cabida en una mente biblioteca y no en una mente bolsa. No debemos de ser recolectores de predicaciones y de mensajes. Fuimos llamados para ser portadores de su gloria, de su vida, de su presencia. Que esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en esta casa, en esta congregación y en la iglesia del Señor Jesucristo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en cada una de sus familias, en cada niño, en cada joven, en cada profesional, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Que este día le podamos pedir al Señor que nos dé la alegría de poder recordar la palabra, atesorar la palabra, de no soltar la palabra, de abrazarla, porque este es un tiempo donde necesitamos no la paz de los gobernantes, que jamás vamos a encontrar esa paz en ellos, no la paz del gobierno que está, ni de los que están pensando ingresar. No, esa paz es una paz falsa. La paz de Dios es la única que va a sobrepasar todo entendimiento. Y la paz de Dios es la que va a guardar su corazón y el mío, el de su casa, el de su familia, el de su generación, en Cristo Jesús. La paz que gobierna el corazón es una paz que indestructible. ¿Se da cuenta lo espiritual? Es una paz que no hay nada afuera que nos quiera a nosotros sacar y distraer. La paz del Señor nos lleva a refugiarnos en sus brazos de amor y entender que no hay un Dios como nuestro Dios y no hay un Padre como el Padre que nosotros tenemos, que nos ama, que nos desea, que nos anhela, que le hace entender a usted y a mí que no somos un producto terminado, pero que cuando miramos atrás, hoy podemos decir, no somos las mismas personas. Dios le ha venido ganando espacio y terreno a cada uno de nuestros corazones.
Dios ha venido haciendo algo muy extraordinario en cada una de nuestras vidas por el espíritu de la palabra. No pierda la palabra de Dios. No deje que nada ni nadie le deje olvidar a usted esa palabra. Que Dios se convierta en lo más real de cada una de nuestras vidas, de esta casa, de esta congregación tan entrañable en el corazón de Dios y en el corazón nuestro, y que podamos continuar adelante siendo una expresión de la medida del Hijo de Dios en tiempo real sobre la faz de la tierra. La gente afuera necesita paz. ¿Sabe quién tiene esa paz? Perdóneme que lo señale. La tienes tú, la tienes tú, la tienes tú, la tienes tú. Aquí la tenemos todos. Entonces cuando vayamos allá, cuando salgamos, la gente tiene que percibir por nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra integridad, nuestra rectitud, que nosotros somos los hijos de Dios hechos a la imagen y semejanza de Él. Usted no es cualquiera. Usted es un hijo de Dios, redimido por la sangre, la virtud de la sangre del Cordero. Amén, iglesia. Amén, amén. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta mañana aún, Señor, por tu eterno amor, por tu infinita misericordia. Tu palabra ha sido predicada, expuesta, Señor, y te doy muchas gracias por ello, Padre. Que esta palabra corra y que sea glorificada. Que esta palabra haya cabida en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, en cada profesional, en cada servidor. Que esta paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que gobierne nuestros corazones. Esta paz que gobierna nuestros corazones es una paz indestructible. Es una paz que no vacila. Es una paz que permanece, Señor, Dios de los cielos, que nos hace, Señor, crecer en el mundo del Espíritu. Padre, yo te doy gracias por cada vida hoy, Señor, en este lugar. Por las personas, Señor, que verán y oirán, Señor, este mensaje. Que nunca se olvide, Señor, que nuestra mente sea una mente no bolsa, sino biblioteca. Que cuando nos pasen las cosas, Señor, sepamos a dónde tenemos que ir. Que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, dirija cada hogar, cada familia, cada hombre y cada mujer, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado, Señor. Tu paz esta mañana en este lugar. Tu paz en este lugar, tu paz cuando salgamos, tu paz cuando vayamos a casa. Toda esa paz, Señor, en nosotros, para que pueda ser impregnada, Señor, impartida a través de nuestras vidas a los nuestros, Señor. Gracias por tu eterno amor y por tu palabra, Señor, que son espíritu y que son vida en nosotros. Gracias por esta casa, por este lugar. Los bendigo con toda bendición, Señor. Esa paz que tú revelas en tu palabra, que hoy sea en este lugar, que hoy sea en cada vida, en cada familia, Señor. Gracias por tu eterno amor, por tu infinita misericordia. En Cristo Jesús.